Hola, misterio fanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Wow, ha sido largo. Hoy está con fuerza la vaca. Está a tope. Y hoy venimos a hablaros sobre... María Orsic, la medium de los nazis, la medium de Hitler, una auténtica y verdadera nazi. Pero es que además esta historia va unida con extraterrestres. Efectivamente, porque María Orsic, además de hablar con el más allá, tenía contactos con seres de otros planetas, ¿de acuerdo? Y ahí hacemos una relación con aquel episodio que estuvimos hablando sobre una misteriosa guerra, una misteriosa batalla que hubo en la Antártida entre tropas del ejército norteamericano que llamaron Operación High Jump y lo que se considera los últimos vestigios del ejército alemán. Una maravilla de capítulo. Sí, y es que siempre se ha relacionado el mundo nazi con el mundo del ocultismo y del paranormal. De hecho, el secretario del Führer, Rudolf Hess, era un auténtico apasionado del ocultismo hasta que le cogieron en Escocia. Es que a lo mejor no lo sabe, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero sí que es verdad que había una fascinación por lo esotérico, lo místico, todo lo paranormal, que hay gente que le estará cogiendo posiblemente de nuevo. Entonces, en este capítulo pues va a haber como una parte histórica y una parte que posiblemente esté alimentado de teorías conspiranoicas. Este capítulo es muy divertido. Es muy conspiranoico. Pero ¿por qué no? Bien, bravo, se trata de divertirnos. A nosotros nos gusta divertirnos y la conspiranoia es divertida. Entonces dice, ¿por qué? Pero vamos a ver, pregúntame, ¿por qué se interesaba por todo este mundo? Bonnie, ¿por qué los nazis se interesaban por todo este mundo del ocultismo? Oye, qué buena pregunta. ¿Verdad? Se me acaba de ocurrir. Mira, mi madre. Me encanta, empezamos con mucha estupidez y eso es positivo. Cada uno empieza como lo que es. También. Ay, amiga. Pues vamos a ver, ellos realmente lo que estaban intentando era siempre justificar su ideología de supremacía racial. Entonces, para poder justificar eso, intentaban basarse en fundamentos históricos, pero también espirituales. Y más que históricos, pseudo-históricos. Claro, entonces empezaron a buscar en todas las creencias místicas, símbolos antiguos, mitologías, todo intentando de construir esa narrativa que defendiera a la raza aria como una civilización superior. ¡Wow! Entonces dicen, aquí vamos a coger de donde sea para justificar de aquí para allá. Lo que pasa es que no les dijeron a estos tipejos que los experimentos solo con gaseosa. Y estaba un muchacho que se llamaba Heinrich Himmler. ¡Hombre! El nazi este tipejo llegó a ir, de hecho, a España, al monasterio de Montserrat, en busca de el arca perdida. El Santo Grial. Del Santo Grial, disculpad, era del Santo Grial. De hecho, llegó a bajar hasta Canarias para ver si lo encontraba por allí. Yo espero que no sea un antepasado mío. No. Patrocinó, no sé, tú eres bastante blanquita, ¿eh? No, pero es porque no cojo sol. El hecho es que Himmler, que era un auténtico psicópata para mí, un psicópata de libro, desde luego es que en aquella época se juntaron un grupito que tela en Alemania, ¿eh? Pues sí, efectivamente, este hombre estaba obsesionado con toda la búsqueda de encontrar pruebas. Patrocinó un montón de búsquedas. ¿Es posible que te haya cortado? ¿Querías decir algo más? No, solamente eso. Ah, vale, genial. Perdón, te corto yo a ti. No, para nada. Pues no, bueno, pues cortémonos. Cortémonos. ¡Ostras! No. Esto posiblemente habría que quitarlo. No, que va, no hay que quitar nada. Bueno, pues este hombre, además estamos en una época en la que empieza a haber mucho interés por las expediciones arqueológicas. Sí. Entonces empezó a buscar como fuese reliquias con connotaciones místicas. Y de hecho era el Santo Grial o también, seguro que muchos lo conocen, la lanza de Longinos. ¡Hombre! El legionario romano. Efectivamente. Sí, también. se supone que atravesó con su lanza el tórax de Jesucristo en la cruz. Qué mala persona. ¿Verdad? Qué mala persona. El hombre luego se hizo una película en los años 60 que fue muy popular.
Ah, sí. en la cual era la vida de Longinus y cómo luego tiene visiones, se convierte al cristianismo y tal. Ah, pues mira, pues buscaré la película y la añadiré en la cajita de información. Ajá. Porque todo lo que vayamos comentando lo vamos añadiendo en la cajita de información. Sí, de hecho, como van a salir bastantes nombres y son un poquito suyos, los vais a tener en el Dramatis Personae como siempre. A ver, posiblemente no es que sean muy suyos los nombres, es que son alemán y nosotros de alemán. Nosotros somos hispanos, entonces de alemán. Lo intentaremos, lo mejor que sea. O también se llama la lanza del destino. Wow. Y como tú muy bien has dicho, es la lanza que pues, le lanzaron a Jesucristo, ¿no? Pero claro, realmente donde se comenta esto es en el Evangelio de Juan 19:34. Wow. Fíjate, me puse a leer anoche la Y Biblia. el que fue a cole de curas fui yo. Bueno, yo estuve el preescolar y después un año de adulta. Wow. La peor experiencia de mi vida, tengo que decir. Y no cuando pequeña, pero de mayor sí. Y no se da ni el nombre del soldado, ni tampoco se le da, se habla de la lanza como que sea un objeto especial, ni nada. O sea, la Biblia es sin más, pasó eso, que ya es terrible. Pero después se le ha ido como otorgando esos poderes sobrenaturales. Místicos, sí. Sobrenaturales, sí. ¿Qué es lo que intentan con la búsqueda de todo esto? Pues realmente intentan a ver si experimentando con todos estos poderes sobrenaturales consiguen ganar la guerra. Pues no les fue muy bien experimentando, ¿eh? Bueno, bastante daño hicieron, la Mucho. verdad. Y también se dice que construyeron naves espaciales o de tecnología muy avanzada basada en estos conocimientos místicos. Que de esto vamos a hablar en este episodio. Pero ya estuvimos, como os hemos dicho antes, hablando sobre ello en un episodio anterior. Y trabajaron con mediums y ocultistas como María Orsic, que ahora describiremos quién es esta muchacha, qué tela. Esta muchacha. Sale muy canario. Muy canario. Aunque en Gran Canaria, donde yo soy, se dice chacha. Chacha. Para acceder, fíjate, para que a través de esta mujer, para poder a otras dimensiones y conseguir información extraterrestre, que estoy adelantando un montón de cosas. Sí, totalmente. Y a mí, sabes que el mundo extraterrestre me apasiona. Sí. ¿Qué le pasa? Pues que tiene miedo, ya sabemos que fue abducida. Tranquila. Nada, tranqui. Oye, ¿tú le diste de comer hoy? Sí. Sí, salió. Sí. Vale. Ya hizo todo. Todo. Vale. Caquita pipito. Todo perfecto. Vale, pues hay que decir también que todo esto que vamos a hablar no está respaldado, no hay teorías sólidas al respecto. Por supuesto es conspiranoia. Cosa que nos da absolutamente igual, porque queremos divertirnos y que la gente pasarlo bien. Y saber si al final esta gente se largó una nave extraterrestre, que yo creo que sí. El mundo ya es demasiado serio. Sí, para que sí. Entonces, vamos a decir, ¿qué hay de real? Hay una cosa muy interesante. Dime. Y es que, fíjate, estamos hablando como en la época del partido nazi estaban al poder. Y fijaros lo que hicieron en el mundo. Hicieron con el mundo. Una panda de psicópatas y narcisistas. Y yo creo que hoy en día tenemos unos cuantos metidos en el mundo del poder. Que sí, que está de acuerdo, pero que solamente lo hacía por molestar. Vale, muy bien. Está graciosa. Venga. Está graciosa. Y vamos a ver, ¿qué de esto hay de real y qué hay de mito? Miren, pues sí que de real, realmente vamos a hablar de un grupo que realmente existió, que se llama la Sociedad Thule, y la de Ahnenerbe. La Ahnenerbe. Ay, que me cuesta siempre pronunciar esto. Achis. Ahnenerbe. Y esa es la parte real de la historia, en la que intentan realmente buscar ese simbolismo para formar esa ideología nazi. Pero después está la parte de mito, que es la parte de María Orsic y la Sociedad Brill. De todas formas, la Sociedad Brill sí llegó a existir, ¿eh? Ya, pero todo lo que se ha contado... que la Sociedad Brill fue fundada y liderada por María Orsic. Exacto. Pero todo lo que se cuenta en ella, se dice que ya todo eso es un mito, una leyenda. Sí. Cosas que no me lo creo. Yo tampoco. Yo Venga, tampoco. Pues comencemos ahora sí, que tenemos esta información de por dónde iban los nazis y que realmente todo esto existe. Una vez contextualizado, vamos a comenzar. Venga. Empezamos hablando un poquito sobre María Orsic. María Orsic nació en una fecha muy curiosa,
concretamente el 31 de octubre de 1895 en Zagreb, en lo que hoy día es Croacia y en aquel momento era el Imperio Austrohúngaro. Y es muy curioso que haya nacido del 31 de octubre al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. A María el tema del mediunismo le venía fenomenal, como anillo al dedo. A ver, es que del 31 al 1 de noviembre ya sabemos que es precisamente una fecha en la que se van conectando distintas dimensiones. Sí, parece ser que el velo entre el más allá y el más acá empieza a Sí, cualquier palabra que empiece por D. difuminarse. Me he trabado conmigo mismo. Y eso permite que haya un mayor contacto entre las dos dimensiones. Sobre esto os estuvimos hablando en el episodio de la Santa Compañía, ¿lo recuerdas? Me encanta ese episodio. Pasé miedo. Sí, me encanta. Sí. La segunda parte es súper divertida, ¿eh? La verdad que sí. Con todas las historias reales de la gente. Vale, bueno, venga. Pues María, el padre de María, se llamaba Tomislav y era un arquitecto de Zagreb. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en un viaje de negocios a Viena conoció a la madre de María, que se llamaba Sabine o Sabine. Esta chica era una bailarina de ballet muy importante en Viena. Estamos hablando de un momento en el que las artes están muy bien consideradas. El hecho es que aquel año de 1894 ambos jóvenes se enamoraron profundamente. ¡Oh, qué bonito el amor! Fue un flechazo. Y se casaron. ¿Flechazo de Longino? De Cupido. Ya, pero bueno, como estaba el chiste de antes, ya tenemos ese conocimiento previo. Longinos lanzaba las lanzas. Claro, por eso quería hacer ese chiste. Bueno, habrá alguien que me seguirá la broma, ¿verdad? Bueno, o sea... Gracias, Paca. El hecho es que la pareja, pues, tuvieron una niña a la cual le pusieron el nombre de María. Y María era una niña desde pequeñita muy guapita, muy mona. Era tan guapa que muchos fotógrafos de la época se ofrecieron a sacarle foto para las campañas publicitarias de niños, infantil y demás. Y eso le granjeó un dinerito extra a la familia. Y como decimos, la familia no iba mal de dinero. Pero sí que es cierto que los padres de María, que eran personas muy inteligentes, utilizaron ese dinero para posteriormente ampliar la educación de la primogénita. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Hay que educarse. Y sobre todo, como hizo ella más adelante, en temas de ocultismo y tal. Muy bien, María, muy bien. Ahora hay que decir que la chica siguió siendo muy guapa, pero muy guapa. Tal vez precisamente por la noche en que nació, por lo que fuese. Ella tenía bastante sensibilidad. Como decimos, la vida de María fue un remanso de paz y de alegría. No le faltó absolutamente de nada. Era una niña muy feliz y creció en un hogar muy feliz. Hasta los 20 años que ella se dedicó a dar clases de ballet y empezó a dar clases de ballet a niñas muy pequeñitas que querían aprender este arte. ¿Y qué más hacía María con su tiempo libre? Pues no lo sé. Pues aprender idiomas, algo muy común en la época. Era muy lista, dominaba varios idiomas y dedicó a estudiar algo que le llamaba mucho la atención: el mundo del ocultismo, el mundo del más allá, Venga, el María. mundo del paranormal. Vamos, María, estudia. Pues hay que decir, perdona que te corte, pero nosotros tenemos los enlaces de donde nos hemos inspirado para hacer todo este episodio en nuestra web. Y ahí también se pueden ver las fotos de María Orsic y... siempre con su pelo larguísimo, porque a María le encantaba llevar el pelo largo por debajo de la cintura, casi hasta las rodillas. ¿Sabes que hay una foto? ¿Qué se te ha ocurrido? Ay, La foto en la que está... En la que está sentada. En un pupitre. En un pupitre, que le llega el pelo al suelo. ¿Tú te acuerdas? No, pero es que sabes qué me hace gracia, porque ¿tú te acuerdas en la familia Addams que había un invitado que era solo pelo? Ah, hasta sí, el suelo. sí.
que no hablaba, sino que... A mí me encantaba Cosa. La cosa genial. Pero este peludo, el invitado peludo que tenía todo pelo, no me quiero reír de María porque era estupenda, estupenda. Tenía un pelo maravilloso y era guapísima. Pero esa imagen sentada, donde solamente se le ve la cara y a sus amigas, que ahora hablaremos de ella, y llega el pelo hasta el suelo, es idéntica a uno de los invitados de la familia Adams. Ya pondré después la cajita de información que es, porque no me acuerdo del nombre. Pues bueno, el hecho es que hasta febrero de 1917, casi salto 1000 años. Bueno, a ver, tratándose de María Orsic... No, hasta febrero de 1917 la vida de María era un remanso de paz, pero justo ese mes ocurrió algo en su vida. ¿Qué creéis que ocurre? ¿Le vino la regla? No habría venido. Tuvo su primer trance. Vale. Tuvo su primer trance. No sé qué. Y no lo tuvo con cualquier ser. Lo tuvo con un ser, una figura lumínica, de 2 metros de alto, con aspecto de eslavo, de nórdico. Mira tú, la María... La María... La María sabe, Y el ser se comunicaba con ella telepáticamente. ¿Y qué creéis que le dijo a María en este primer contacto? No, eso se lo habría dicho Flipper, el delfín. Que ella no lo conoce, a Flipper. No, bueno. Claro, ya te pondremos la serie, no te preocupes. Agua, tú eres de tierra. El hecho es que le dijo: María, somos extraterrestres del planeta Aldebarán, un sistema solar ubicado a 65 años luz de vuestro planeta, en la constelación de Tauro, frente al cúmulo estelar de Híades. A ver, espérate. A ver, ¿quieres que lo repita? No es necesario. No, porque... No es necesario. A ver, Aldebarán. ¿En serio? Aldebarán. O sea, viene un extraterrestre aquí y le dice que yo vengo de Aldebarán. El mismísimo Aldebarán. Y de la cúmulo estelar de Híades. De Híades, sí. Soy la única que le suena esto un poco raro. ¿No te suena como una persona del pueblo que viene a decirte... Aldebarán? A ver, vamos a ver. Yo he hecho una investigación científica. ¡Wow! Al respecto. Entonces, mi investigación científica fue buscar en el móvil Google Maps. Vale, eso está muy bien si Aldebarán estaría en el planeta Tierra. Espérate. Pero está en la galaxia. Perdona, Google Maps tendría que aparecer si existe. Yo me metí en Google Maps y puse Aldebarán. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Ustedes dirán, pues ¿cuál? A ver, Aldebarán está en Zaragoza, en Móstoles, en Alicante, en Guadalix de la Sierra y en Javea, en España. Todo esto es de España. Estos tíos de Aldebarán, por lo que se ve, tuvieron sucursales aquí. Y busqué Híades, y resulta que Híades también hay en Móstoles, en España, y también hay en México. Vale. Entonces, a raíz de este conocimiento adquirido... Cuéntanos. Yo dije... Tu conclusión. Conclusión. Yo creo que hace bastantes años abdujeron a un español y a un mexicano. Vale. Y entonces se nos llevaron a ese planeta. Y ellos, como... Esto me suena a un chiste en plan de un mexicano y un español abducidos entran en un bar. Sí, habrá que terminarlo. Oye, si a alguien se le ocurre cómo terminar ese chiste, sería genial. Y empezaremos con una sección de chistes. Pues se fueron allí y entonces, claro, pusieron el nombre a la Tierra y es por eso, por lo que el extraterrestre viene y dice: yo soy de Aldebarán y ya que estoy aquí, le dice: mira, ya que estoy aquí me voy a llevar un jamón. A ver, te ha pegado un ataque de risa. Un jamón serrano ibérico de bellota. Sí. Y si eso yo me llevo también, en México, ¿qué se toma en México? El tequila. Y una botella de tequila. Vale. Entonces aprovechó ya, a ver, porque son 65 años luz. Claro. A este extraterrestre lo pusieron en la nave cuando era un bebé como Superman. Y entonces llegó con 65 años más a visitar a Tali. Y le dice: mira, pues no solamente me voy a llevar una pata, sino ya me llevo un par de ellas porque la vuelta es larga. Vale, yo te voy a decir muy seriamente. Estás tocando un tema muy delicado, ¿vale? Sí, ¿no? No, espera, yo he hecho otra investigación. Vale. Y es que resulta que Aldebarán
Yo lo conocía de antes. ¿De qué? De los Caballeros del Zodíaco. Es el Caballero de Tauro. Y era de Brasil. Claro, es lo que me faltaba, vino por el jamón, el Te has dejado el brasileño. y la caipiriña. Y la caipirinha. Hombre, bueno. Súper este capítulo. Pues, Lo estamos dando todo. ¿qué ocurrió con María? Después de ese mensaje tan ambiguo, pues al día siguiente se levantó y tenía la irrefrenable necesidad de escribir, escribir y escribir. Y empezó a escribir, Pero siendo consciente. Sí, siendo inconsciente. Entonces, no sabía ni qué estaba escribiendo. O sea, estaba escribiendo escritura- signos muy raros. escritura automática. decía. Sí, en un lenguaje que desconocía. Fórmulas matemáticas, planos, cosas muy raras empezó a escribir. Así como una loca. Está muy y ya. raro. Sí. ¿Y qué es lo que ocurrió? No. Pues que al día siguiente volvió a tener otro trance. Otra, pues. Se lo contó a su madre. Y Yo, su madre en esa época- estaba un poco alucinando. Había que afilar los lápices, ¿eh? Sí. Entonces. La segundo trance le dijeron a aquellos seres de luz que no se lo contara a nadie excepto a las mediums Traute, Gudrun, Sigrun y Heike. ¿Y ahora qué te pasa? Que son los elfos oscuros de Tolkien. La verdad es que nombres un poco oscuros sí que tenían. Gudrun, Sigrun y Heike. Heike. Con el pelo largo, por debajo de la rodilla, casi tocando el suelo, son las nuevas elfos oscuras. De Tolkien, ¿no? Elfos Oscuros nazis. nazis. El nuevo libro. Elfos oscuros nazis de Tolkien. Bueno, pues 8 días después, estos mensajeros de Aldebarán, concretamente de Alpha Centauri, volvieron a comunicarse con ella. Oli, se llaman como Oli en Centauri. Y María continuó transcribiendo todo aquello que le habían pasado. ¿Y qué es lo que estuvo María transcribiendo? Pues principalmente dos tipos de información. La primera más metafísica sobre los orígenes del universo y los orígenes de la Tierra y de la raza humana, así como del Atlantis y de Lemuria y de otros mundos. También le dieron datos sobre, muy detallados además, para construir máquinas voladoras, así como fórmulas matemáticas, químicas, y todo ello en un lenguaje que María era incapaz de conocer. Pero a una de sus amigas, de estas elfas oscuras, le sonaba todo. ¿Y por qué? Porque ella creía que era algo así como sumerio antiguo. Era Sigrun, creo recordar. Hablas bien, ¿eh? El hecho es que el padre de María estaba un poquito desconcertado y empezó a buscar ayuda. Y la encontró. ¿En quién? Pues no lo sé. Sí que lo sabes. En un físico, concretamente el doctor Winfried Otto Schumann. Y este tío, cuando vio aquella información, hay que decir que el doctor Schumann era un hombre, un físico de tremendo prestigio en aquella época, que se dedicaba a dar conferencias, era profesor de la Universidad de Múnich y se quedó impresionado con el material que le había facilitado el padre de María. ¿Te parece bien si lo dejamos siempre, vamos a referirnos a él como el doctor Schumann? Porque Vale. si no va a ser muy largo. Vamos a llamarle doctor Schumann. Vale. Esto fue en 1919 y el doctor les dijo, todo esto está muy bien, pero no digáis el tema de los extraterrestres, ¿eh? Eso es lo que calláis. O sea, estamos hablando que los padres no saben qué tienen, pero bueno, tienen mucho contacto y le pasan eso a un físico por saber si la hija se le ha ido del todo la cabeza o si a lo mejor es que hay algo detrás de eso. Y de repente lo ve este doctor y se interesa por todo ese material que está transcribiendo María. Claro, ¿y qué es lo que ocurre? Que el doctor Schumann dice, vas a venir conmigo a Múnich y te vas a instalar allí. Y vamos a seguir trabajando sobre todo el material que vas facilitando. Y María hace eso. Además, hay que decir que el doctor Schumann era un hombre muy bien conectado para aquella época y pertenecía a la organización Thule. Tenía muchos contactos, estaban bien posicionados todos. Tenemos que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial acababa de pasar y fue un auténtico desastre para Alemania y principalmente para el Imperio Austrohúngaro.
en aquel momento se empezó a generar un movimiento político que se llamaba el pangermanismo. Yo sé lo que es eso. ¿Qué es? El pangermanismo es el pan alemán con mucha semilla. El pan. Ah, vale, muy bien. Gracias, Pero gracias por el permitirme pangermanismo... El pangermanismo... Es que yo lo cojo, a mí me gusta el pan alemán de semilla. El pangermanismo, del cual María era muy seguidora, era un movimiento ideológico y político que fue muy importante y muy activo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que abogaba por la unificación de los llamados pueblos germánicos. Y los historiadores consideran a este movimiento como el embrión de lo que luego fue el partido nazi, el movimiento nazi. El embrión. El embrión. El embrión, vale. El embrión. Embrión. Soy como que parte grande. Vale. Bueno, interesante. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos centramos a hablar de la sociedad Thule? Pues resulta que María ya estaba en Múnich, efectivamente, y se empezó a relacionar con gente de los Thule. ¿Qué es la sociedad Thule? Nos diréis. Pues la sociedad Thule fue una organización, vamos a decir secreta, que no era secreta, que fundó el 17 de agosto de 1918 un tipo con un nombre interesante, Rudolf von Sebotendorf. Vamos a llamarle Sebotendorf, ¿vale? Sebotendorf, sí. ¿Vale? Y esta sociedad, este tío era un ocultista alemán, y esta sociedad realmente era una rama muniquesa de la Germanorden, que venía a ser también, como se le llama, una sociedad secreta que fue fundada en 1912, que se llamaba la Orden de los Teutones o la Orden de los Caballeros Teutónicos. ¡Wow! La verdad es que lo de las sociedades secretas y ocultistas y tal, habría que echar para atrás, pero parece que existe de toda la vida. ¿Por qué María encajó también en los Thule? Pues porque era una sociedad, como decimos, ocultista. Y aquí viene lo bueno, que resulta que esta sociedad buscaba el ocultismo, pero desde un énfasis de temas políticos y nacionalistas, antijudíos y rayando el anticristianismo. ¿Por qué? De hecho, los cristianos no estaban tampoco muy bien vistos por los nazis. Es un mito, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque se basaban mucho en la mitología nórdica y escandinava para reivindicar la superioridad de la raza aria, o eso es lo que pretendían hacer ellos. Y, por si fuera poco, era gente que creía en la teoría intraterrestre. Sí, buena pedrada, dice. Una pedrada de las buenas. Sobre el mundo intraterrestre os haremos un capítulo más adelante, pero tenéis un par de puntas muy interesantes en ese capítulo que os comentaba antes, sobre la batalla OVNI en la Antártida y sobre la misteriosa aparición de los niños verdes. Efectivamente. Quien no sepa lo que es la teoría intraterrestre, simplemente por adelantar, viene a ser que hay teorías en las que dicen que había una civilización oculta bajo la Tierra. Entonces, esta sociedad dice que posiblemente toda la raza aria hubiese tenido su origen desde este mundo subterráneo. Están grilladísimos. Por eso están tan blancos, porque no les da el sol. Eso, ahí yo ya veo un fundamento científico. Sí, total y absolutamente. Bueno, pues fijaros. ¿Quiénes pertenecían a qué miembros teníamos relevantes en la sociedad Thule? Como decimos, muchísimos. Pero... Sí, lo quería añadir, ahora vamos a ir diciendo todos los miembros. No, bueno, todos no, unos cuantos, porque en Múnich, o sea, en Baviera, en Múnich solo eran más de 250, sí, y en Baviera más de 1500, creo recordar. Vamos a decir una serie de unos cuantos relevantes. Que son muy relevantes para que vean que la María Orsic, por muy guapita que sea, y por mucha conexión extraterrestre que haya, detrás estamos hablando de... el germen del mal en estado puro. Exacto. Entonces vamos a destacar unos cuantos para que vean ese grupito de amigos, y esa sociedad. Queremos dejarlo muy son. claro eso, porque te pones a leer temas de María Orsic y se trata de blanquear mucho su figura.
¿vale? Se trata de equiparar como si fuera, bueno, era una buena chica, ella no era... No, ella era una pangermanista... La mala que una perra. Que estaba relacionada con supremacistas raciales. Ella creía en eso y de hecho fundó luego una sociedad, la Abril, que se dedicó a ir de la mano de los Thule, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿quiénes estaban aquí metiditos? Pues alguien como Dietrich Eckart, y me diréis, ¿quién es este? Bueno, pues este era un escritor y poeta alemán que además se considera el mentor de Hitler, le enseñó oratoria. Tenemos Gottfried Feder, vale. Pues este hombre era uno de los principales teóricos económicos del nazismo, uno de los primeros miembros del partido nazi y estuvo muy involucrado en la redacción del programa del partido nazi en 1920. ¿Qué figura, un santito. Hans Frank, un abogado y uno de los principales colaboradores de Hitler. De hecho, Frank fue nombrado gobernador general a loro de Polonia durante la ocupación nazi y se ocupó precisamente de la implementación de políticas brutales de represión, persecución y exterminio de los judíos. Después de la guerra fue juzgado y condenado a muerte por los juicios de Nuremberg y ejecutado en 1946. Espero que todos estos tengan un sitio bien calientito, rodeado de azufre, en el infierno. Karl Harrer, pues uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores Alemanes, precursor del partido nazi. El mismísimo Rudolf Hess. Y este tipo era mano derecha de Hitler, estuvo con él desde el principio. De hecho, se dedicó a redactar el Mein Kampf de Hitler mientras estaban en la cárcel tras un intento de golpe de Estado. Y este tipo fue secretario del Führer hasta que hizo un viaje muy extraño con la intención de firmar la paz durante la guerra con Reino Unido. En 1941 se estrelló con su avión en Escocia, fue capturado y permaneció en la cárcel hasta que fue juzgado en los juicios de Nuremberg y fue sentenciado a cadena perpetua hasta que murió en 1987. Alfred Rosenberg, pues uno de los principales ideólogos del nazismo, responsable de la expropiación de bienes judíos durante la ocupación de Europa del Este, ni más ni menos. Autor de varios libros que plasmaban su visión racista y antisemita, y fue condenado a muerte en los juicios de Nuremberg y ejecutado en 1946. Otro ser bastante despreciable, Julius Streicher. Este fue un propagandista nazi y editor del periódico antisistema Der Stürmer y vendría a decirse algo así como el asaltante o el atacante. Su periódico jugó un papel muy importante en la difusión de la propaganda antisemita, la iniciación en la violencia contra los judíos en Alemania. De hecho, fue condenado a muerte y fue ejecutado también en 1946 gracias a los juicios de Nuremberg. Karl Fieler, ya estamos terminando, el alcalde de Múnich y un importante colaborador de Hitler. Wilhelm Frick fue un ministro del Interior durante el Tercer Reich. Terrible. Y fue condenado a muerte y ejecutado en los juicios de Nuremberg también. Después hay muchísima más gente, entre ellos aristócratas e incluso un príncipe como Gustav von Thurn en taxis. Eso me gusta porque no sé si fue el iniciador de las empresas de taxis. Igual iba siempre en taxis a todo sitio. Bueno, el hecho es... Un ejemplo, o sea... de la gente con la que se codeaba María Orsic y sus amigas, las elfas oscuras nazis. Buena gente, ¿eh? Muy buenas, ¿no? Sí, buen rollo. Buen rollito, bueno. Pues una cosita muy interesante, y es que María fue presentada junto con su amiga Sigrud en diciembre de 1919 a un grupo muy selecto de los Thule en una cabaña forestal en Alemania, concretamente en Berchtesgaden. Es que claro, hay que decir que esta muchacha iba a recaudar fondos para hacer todo lo que va a ser, que vamos a decir, de toda esta gente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que, por cierto, ¿sabes dónde está Berchtesgaden? Me suena. A ver, déjame pensar un momento.
está... ya sé dónde está. Cuando miras el mapa del frente, abajo del todo, para la derecha, pegadita a Austria. Vale. Está ahí, muy bien. Es una zona muy... Es preciosa, es un paisaje natural bellísimo. Y de hecho era tan bello que hay una zona allí que se conoce como el Nido del Águila, donde Hitler instaló su casita de invierno, ¿vale? El Bierhof. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es una zona donde suelen ocurrir bastantes eventos paranormales y no me extraña. Sucesos empezando extraños. por ellos, los más paranormales. Pero esto se viene reportando desde el tiempos inmemoriales. Se dice que todos estos eventos anormales son gracias a una piedra muy extraña, negra, y que debe haber una serie de... Y esto ya nos metemos en el mundo de la fantasía, una serie de personas que estuvieron muy relacionados con los Thule, que se hacían llamar los caballeros oscuros o los caballeros negros, que se dedicaban de proteger a esa piedra. Habrá que ir a buscar la piedra, ¿eh? Yo lo veo. Bueno, pues gracias a estas relaciones, la María y sus amigas Traute, Sigrun, Gudrun y Heike, las elfas oscuras nazis, fundaron en 1922 la, voy a decirlo, venga, vamos a reírnos, Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, o Sociedad Pangermánica para la Metafísica. Hay que decir que yo no hablo alemán y me ha molestado, ¿eh? ¿Verdad? Más conocida oficialmente como las Brill Gesellschaft. Las Brill, que no Gesellschaft. A ver, ¿y qué hacían estas muchachas cuando se juntaban? Bueno, pues estas muchachas eran todas muchachas de buena familia, eran jóvenes, atractivas y decidieron montar su mundo aparte. Destacamos la atractiva porque para ellos tenía que ser así. Sí. Tenían que ser muy, muy atractivas. Por eso lo destacamos. Llevaban todas el pelo muy, muy largo, igual que María, y generalmente la llevaban anudada en una cola de caballo. Sí. Trataban de llevarla incluso por debajo de la cintura, hasta casi las rodillas. No, y más abajo. Y más abajo. Casi en algunas fotos, tela. Tela. Y se rumoreaba, se decía que sus reuniones eran bastante libertinas y hacían prácticas sexuales y de todo tipo. Por eso se llevarían también las Brill con los Thule. Pero ojo, un pequeño detalle. Porque la organización Brill no era una organización exclusivamente femenina. Se ha pretendido vender eso. Pero, por ejemplo, el Dr. Schumann pertenecía a los Thule y a las Brill. Era otra organización. No es listo ni nada. No, tonto no era. Vale. ¿Y por qué se dejan ese pelo tan largo? Pues se dejaban el pelo largo porque creían que el pelo largo conseguía conectar con la Tierra y conseguir energía que emanaba de la Tierra, y iba esa energía a irrigar el cerebro, y esto les permitía ampliar su capacidad mental. Y además ese pelo largo era como si fuera una antena que les permitía mantener contactos con seres de otros planetas y de otras dimensiones y del más allá. Me parece maravilloso. Es que además, primero, ¿cómo estarán esas puntas? Porque eso de estar rozando por el suelo, oh madre mía, eso tiene que ser como una escoba. Y después me encanta poderme imaginar de coger la cola buscando cobertura. Pero ojo, que esté siempre en contacto con la Tierra, ¿eh? Por eso tan largo. Contacto con la Tierra y lo levante un poquito. A ver si... Venga, ponte de rodillas, que tú lo llevas un poco corto. Solo lo llevas a la cintura. Pero vamos a ver, sí, esto suena muy loco, pero ¿no recuerda lo de la cola que contacta para obtener energía y contactar? ¿No suena a una obra de James Cameron en 2009 que se llama Avatar? Te veo. Avatar, con unos seres que son enormes, en este caso son azulitos, y que tienen unas colas que hacen que se conecten con la naturaleza. Anda. A través
de una red biológica. Anda, que ya ha salido el tío, ¿eh? Que simboliza el espíritu y la interconexión de todos los seres vivos en Pandora. ¡Wow! ¿Has visto qué rápido lo he dicho? Porque lo he leído, porque no lo veas. Es que hace mucho que la viste. Porque si no... Pero no me digan que no, ¿eh? ¿Puede ser que James Cameron estuviese indagando en esto? ¿O es que resulta que hay más teorías sobre este tema que nosotros desconocemos, que también la gente se conecta a través de las colas? Bueno, pues ¿para qué fue fundada la Sociedad Brill? Pues fue fundada nada más y nada menos para explorar los orígenes de la raza aria y para buscar contactos con los maestros ocultos de Thule. ¡Wow! O sea, para tener más relación con los Thule, ¿vale? Pero además también para practicar la meditación y otras técnicas destinadas a fortalecer el dominio individual de una fuerza divina llamada Fuerza Brill, también conocida como Ki, Orgón o Prana. Vamos a ver. A ver, bueno, ahora te dejo, pero no, dime. Siempre, a mí hay una cosilla que siempre me molesta y es que meten en todos los flipados, meten que hacen meditación, cosa que me parece bien. Pero la meditación no solo de flipados, quiero defenderlo. No, lo vamos a defender, tranquila, lo vamos a defender. La meditación es muy positiva y es muy buena. Porque vamos a decir por qué o de dónde sacan esta idea las Brill, ¿vale? María y sus amigas. Ilústrame, por favor. Bueno, pues el nombre de la sociedad venía de una novela de ciencia ficción de un inglés llamado Edward Bulwer Lytton. Brutal, cada vez. Esta novela de ciencia ficción todavía la podéis encontrar en Amazon y este tío era miembro de una sociedad secreta llamada la Golden Dawn. Ahora voy a decir qué es la Golden Dawn. Golden Dawn. Primero vamos con la obra. La obra de Lytton se llamaba The Coming Race y fue publicada en 1871. Dime. Que The Coming Race viene a significar, pues, esa raza que está por venir. Simplemente lo dejo ahí. Lo dejamos ahí. Vale. Van encajando cositas en el puzzle, ¿verdad, amigos? Sí. Bueno, pues esta novela... Que es de ciencia ficción. Defendía que existía un mundo subterráneo habitado por seres que se hacían llamar los Brilla. Brill. Sí, yo lo veo. Y habían estos seres habitado la superficie de la Tierra hasta que hubo una gran catástrofe global y fueron obligados a refugiarse en el interior, en las profundidades de la Tierra. Gracias a una fuerza, una energía llamada también Brill, consiguieron sobrevivir. Oye, no se lo han currado mucho, ¿eh? Copiaron directamente, vamos. Directamente. Pero es que era... Perdona, ¿te he interrumpido? En realidad estaba cogiendo aire para hablar. Entonces, vale. Realmente no has interrumpido. Pero ahora que ya has parado, voy a hacer una cosa. Déjame decir qué era la Golden Dawn antes de que digas eso, voy a decir yo otra cosa. Dila. O volvemos... Dila. Yo quiero hablar de mi libro. Yo quiero hablar de mi libro. Yo primero. Ahora quiere la vaca hablar. No, pues ahora hablo yo. Impone paz. No, que decía, digo, a mí esto cuando hablas de, como por ejemplo esta obra, ¿no da la impresión a veces que a lo mejor hay obras de ciencia ficción que las han catalogado como ciencia ficción cuando en realidad quieren explicar una realidad para que el libro pueda salir adelante y que llegue a todos esa información? Porque dicen, no, esto es científico, y pues la gente se le echa encima, pero dice, oye... Julio Verne, todas estas... Yo creo las obras de Julio Verne. Julio Verne era un visionario. Y digo, ¿no será que en realidad todo esto existe? Sí, y no lo están encubriendo. Vamos a ver. Hay una cosa que es así. La gente muchas veces se ríen de los que leemos cómics y estas cosas. Pero si queréis estudiar un poco de filosofía, en los cómics tenéis un porrón. Tenéis un porrón. Vamos a la Golden Dawn. A la Golden Dawn. Sí. Voy a decir el nombre completo de la Golden Dawn porque me encanta. Orden Hermética de la Aurora Dorada. Me encanta. Yo cuando cree una orden quisiera crear algo así. Bueno, pues era una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba la magia, la astrología, la cábala, el tarot, el alquimismo, la cual fue fundada en Londres en 1888.
Eso lo he conseguido decir bien. Pero es que en la Golden Dawn, ¿sabes quiénes militaban? Aparte del señor Lytton, No. nada más y nada menos que Madame Blavatsky. Ellen Blavatsky. Te ha costado el apellido. Blavatsky, perdón. Me encanta. ¿Cómo no? Oh, Madame Blavatsky. Es que también Blavatsky. tiene un nombre. Que esta era una señora rusa que fundó la teosofía. Vamos a hablar muy, muy detenido de ella en otro capítulo. Solamente decir que también tenía relación con seres de otros planetas y de otras dimensiones, y escribió libros muy importantes, viajó por todo el mundo, y por este lado, Madame Blavatsky, Vamos cambiando. Blavatsky, esta mujer tan importante rusa, afincada hasta su muerte en Londres, pues llegó a tener acceso a los registros acásicos a través de conocimientos que adquirió en países como la India. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Cuánto sabes? Por ahí la defensa de tu querido yoga. Gracias. Sí que mucha gente la conocerá porque es muy, muy conocida en el mundo de los mediums y paranormales, ¿vale? Haremos un capítulo de ella. Una crack. Yo, cuando dijiste 1888, yo ¿Sí? quería decir una cosa que me ha venido a la mente. Si tú pronuncias muchas veces 8 seguido, 8, 8, 8, 8, 8. Oh no. Ya vale. Ya vale que nos van a meter un estral. Yo creo que sí, pero ahí lo dejo. A ver, vamos a... Yo quiero aclarar una cosa. Por aquí se va a pasar por encima y hay que especificar. Aquí se habla de magia, astrología, cábala, tarot y tal. Magia. A ver, casi a la aurora dorada con la magia. Golden Dawn. Que... Es que me gusta más aurora dorada. Sí, di que sí. ¿Qué hacían? Se sacaban allí los juegos reunidos y decían, venga, vamos a sacar un conejo de la chistera. ¡Una aurora A dorada! ver, dice, no, mira, un conejo debajo del pelo. No, cochinada. O sea, no se ponían a hacer juegos de cartas, ¿vale? Vamos a hablar exactamente de qué tipo de magia hablaban. Venga, Bonnie, ánimo, Vale, que tú venga, puedes. Realmente la magia de ellos estaba realizada, o sea, realizaban una serie de rituales muy complejos que ellos mismos se montaban, porque intentaban llegar a estados superiores de conciencia, querían una protección espiritual y lo que querían es desarrollar ese poder personal. ¡Wow! Era como cuidarse al máximo y explotar el cuerpo a lo máximo. Y siempre intentando buscar esa conexión con fuerzas cósmicas y entidades espirituales. Tela, ¿eh? Sí. Yo no sé si en esa época se movía mucha droga, tengo que decir. Yo creo que sí. También, ¿eh? A ver, Y en además cuanto... de las duras. En cuanto a la astrología, vale, pues en eso lo aplicaban pues como conocemos ahora, ¿no? Al final lo que intentan es interpretar todas esas energías cósmicas y el impacto que tienen sobre todos los individuos. Pues la influencia de los planetas, todos los signos zodiacales, todos los cuerpos celestes que se consideren importantes para tomar decisiones, comprender cosas que van a pasar en la vida. En eso lo aplicaban, pues como ahora mismo también se conoce. En cuanto a la cábala, esto llama la atención, porque son un grupo de nazis que están utilizando la cábala, que realmente es de tradición mística judía. Que lo que intenta es explorar los secretos divinos y el funcionamiento del universo a través de la interpretación esotérica del Torá, que el Torá sabemos que es el texto sagrado judío. Entonces llama la atención. Entonces realmente lo que lo estaban estudiando era para poder entender la relación del ser humano y lo divino, y de hecho creaban lo que llamaban el árbol de la vida, que es un diagrama que representa pues todos los caminos espirituales, y se dedicaban a meditar sobre todos esos significados profundos. Al final se estaban empollando, vamos, el texto sagrado Lo más grande. El tarot, todos sabemos lo de las cartas del tarot, pero ellos hacían una pequeña variante. Más que
adivinación, ¿no? Que cuando vas a que te echen las cartas, adivinación. Lo usaban para el conocimiento de la propia persona. Efectivamente, lo intentan utilizar como para el desarrollo personal y la conexión con lo divino. Y tengo que decir que yo soy una amante de las cartas del tarot, es que las colecciono, me encantan. Todas las ilustraciones y todas esas cartas me parece maravillosas, me encantan. Y en cuanto a la alquimia, que hay que decir que la alquimia pues es todo el estudio químico, ¿no? Que tú puedes convertir, por ejemplo, un metal en oro. Estoy diciendo a lo mejor un secreto que se está haciendo público a nivel universal, pero que sepan que se puede convertir. Yo leí un artículo que decían que habían estado experimentando con bacterias y que habían conseguido que algunas bacterias hicieran oro. ¿No será el COVID? Eso es un virus. Yo qué sé. Y si lo dices 3 veces te cierran el canal. Ah, vale. Pues resulta que ellos lo aplicaban más como de forma espiritual, ¿no? Decían, bueno, pues utilizaremos la alquimia, imagino que mezclarían ahí potingues, para un proceso espiritual de autotransformación, de pureza, de sabiduría divina. O sea, todo eso hacían en la aurora dorada. Casi nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que María creía que el libro de Lytton no era solamente ciencia ficción. Sabía cositas. ¿Y por qué creía esto? Porque era amigo de Madame Blavatsky. Casi nada. Y encima un miembro de la Golden Dawn. Así que pensaba que este tío estaba muy bien informado sobre muchos secretos del mundo, como por ejemplo sobre Lemuria, sobre los Atlantes y sobre mundos perdidos. Y en su libro, Lytton planteaba una sociedad utópica, socialista, matriarcal subterránea y gobernada por seres superiores que habían dominado la misteriosa energía llamada Fuerza Abril. Guay. Aquí cada uno con su cosa. Entonces, contextualicemos que María no era precisamente una santa, sino que era miembro del partido nazi, que había fundado junto con dirigentes del partido nazi una sociedad, entre comillas, secreta, que tenía relación con otra sociedad también, entre comillas, secreta, que estaba plagada de nazis y que estaban buscando la forma de justificar desde el pangermanismo y los mitos escandinavos y nórdicos la raza aria. Y además sacar dinerico para ahora construir platillo volante, lo que ella estaba ahí en sus trances, poder reproducir físicamente todo lo que ella había estado escribiendo. O sea que el hecho es que desde aquella reunión en aquella cabaña, María estaba muy bien reputada y considerada por los Thule. Tal es así que a finales de 1924 recibió en su domicilio de Múnich, junto con su amiga Sigrud, a una serie de visitantes de los Thule. Entre ellos se encontraba nada más y nada menos que el sinvergüenza de Rudolf Hess, acompañado del señor von Sebottendorf, el fundador de los Thule. ¿Y qué es lo que quería Sebottendorf? Pues contactar con el mismísimo Dietrich Eckart, porque es que resulta que Eckart había fallecido un año antes, en diciembre de 1923. ¿Y por qué quería contactar con él? Pues bueno, pues porque era un hombre que había traducido mucho, había escrito mucho, entre ellas obras de Henrik Ibsen al alemán. Él había sido un padre... Suponemos que quería contactar con él porque Eckart era el padre ideológico de Hitler. Exacto. Y claro, y que le había enseñado a Hitler todo el poder de oratoria. Sí. O sea, es una persona muy importante. Oye, ahora ya que comentas lo de Ibsen, sí, quiero meter aquí una puntita. A ver, Ibsen, estamos hablando de un dramaturgo y poeta noruego,
escritor súper importante de teatro en el siglo XIX. Realmente este hombre habla del teatro realista y psicológico. Es tan importante porque consigue representar muy bien, con un realismo tremendo, todas las tensiones sociales, políticas, psicológicas. Habla de la opresión de la mujer, de la hipocresía social, de la lucha por la libertad individual, de conflictos internos. Su obra es brutal. Yo recomendaría leer La casa de muñecas de Henrik Ibsen y la obra de Edda Gabler. Ahí meto la puntita de teatro que sabes que me encanta. Sí, y es curioso que precisamente Edgar tradujera las obras de Ibsen. Tenía que ser una persona bastante importante, sí. Lo que es cierto es que se nos olvida que precisamente nazi significa Partido Nacional Socialista. ¿Vale? Entonces, bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué? Que tiene hambre. Oye, pero vale. se hinchó a comer. Ya, ahora, después salimos. Venga, ahora salimos. Bueno, pues en aquella sesión tuvo inicio y Herbst se encontró completamente desconcentrado a ver que María echaba la cabeza para atrás, los ojos se le ponían en blanco, la silla permanecía en equilibrio en la parte posterior y empieza a abrir la boca de una forma extraña. Espérate, vamos a ver. La muchacha de repente está sentada, se echa para atrás, pero claro, la silla no toca el suelo. Por la cantidad de pelo que hace de antena, igual el pelo había conseguido desarrollar musculatura propia y la mantenía en equilibrio. Claro, todo eso y tú dices, no es que haya equilibrio, es que no puede bajar más. Y después, con los ojos en blanco para atrás y empezaba a hablar, ¿no? O sea, sí. Me gusta la idea. Y consiguió contactar con Edgar. De la boca de María brotó la voz de Edgar. ¡Ostras! Y ¿empezaron a hablar con él? No, porque dijo que junto a él había una persona, un ser muy importante de luz y que le tenía que dejar paso porque tenía un mensaje que darles. Y el mensaje se identificó como un mensajero de los Sumi, ¿vale? Y resulta que este ser se identificó como un habitante de la estrella de Aldebarán, en la constelación de Tauro. Dijo que los Sumi eran una raza de humanoides que habían colonizado la Tierra brevemente hace 500 millones de años, en la zona de la antigua Mesopotamia, y que tuvieron una serie de grandes catástrofes naturales y que aquellos que sobrevivieron luego, más tarde, conformaron la raza aria. Las ruinas de la antigua Larsa, Shuruppak y Nippur en Irak habían sido construidos por los Sumi. ¿Cómo te quedas? O sea, que estaba ahí en plena sesión y todos los alemanes querían hablar con un señor y de repente ese señor con el que están contactando dice: oye, espérate que aquí hay un extraterrestre que quiere hablar contigo. Es eso lo que acaba de suceder, ¿verdad? Sí. Es que, a ver, lo estamos soltando como pal. Pero yo estoy todavía un poquito en shock de lo que acaba de pasar. Pues parece ser que estos tipos, lo que ocurrió fue el gran diluvio universal, que se recoge en la Biblia como el diluvio del Arca de Noé. Y bueno, pues... que eso fue lo que los eliminó. Los eliminó. Semmotendorf no se lo creyó mucho, se mantuvo escéptico y le dijo a María que quería pruebas. Así que durante el trance, María empezó a garabatear cosas muy extrañas. Y Sigrun dijo: anda, pues esto parece que es otra vez el sumerio, que mi amiga María ya había estado garabateando años antes, en aquella cabaña. Que imaginarse también a la muchacha, o sea, para atrás, con los ojos revirados, escribiendo y pasándoles papeles, y ella, oye, una imagen que yo no sé si se habrá hecho ya una película de esto, pero por favor, aquellas personas que tengan la capacidad de hacer una película, hagan una película ya. ¿O no? O sí. Bueno, el hecho es que Semmotendorf dijo: bueno, vamos a ver, esto está en lengua sumeria, lo tienen que traducir gente de mi confianza. Y es que en los tules había metidos también
gente de otra asociación que se llamaban los panbibilonistas. Estos tíos eran gente que se ocupaba de estudiar a nivel astronómico. A ver, igual que antes dijiste del pan germánico, que era el pan con semillas, el pan babilónico Sí. es, a mi parecer, yo cuando tú me dices eso, yo imagino un pan tipo rústico, grande, redondo, blanco, dulce para Navidad. Ouch. ¿No te suena como pan babilónico? Pues ¿Voy un a tomar poco. un pan babilónico para Navidad? Joder, ha quedado de... Pensé que iba a sonar mejor, en mi cabeza sonaba como muy triste y ha quedado súper triste. No, pues mira, a ver, venga, vamos a la realidad. ¿Qué son los pan babilonistas? Venga, explicamos. ¿Qué son los Pues ahora lo voy a explicar panbabilonistas? cabreada, porque a nadie le ha Me hecho enfado. gracia mi pan. A ti sí, Francis. Sí, la vaca dice que no te enfades, que cree en ti. Gracias, vaca. Pues realmente estos piensan que Babilonia es el centro del mundo, vamos, ellos dicen que es el centro de las culturas y las religiones de todo el mundo antiguo. Hay un personaje importante que se llama Hermann Winkler, Oh, Tela, que el hombre empieza a compararlo con la Biblia y saber, pues el Génesis, las historias del diluvio, todo tiene paralelismos directos con todas estas tradiciones mesopotámicas, que cuando hablamos de Mesopotamia era Irak, Irán, Turquía y creo que algunas partes de Siria, sí. para situarnos ahora, ¿no? Y entonces decía que Babilonia era el centro de transmisión del conocimiento antiguo y de todas las culturas vecinas. Claro, ¿qué pasa? La gente se le echa encima, dice, oye, ¿qué pasa? Aquí que está sobreestimando la influencia de Babilonia. No hay forma de que yo diga esta palabra bien. No te preocupes, yo llevo así todo el programa. Ay Dios, en detrimento, ¿no?, de otras culturas como Egipto o Persia, por lo tanto, pues fueron acusados de tergiversar la historia y de adaptarla a sus teorías ideológicas. Al final, pues de ahí, pues de todo esto nace un pan. En cualquier caso, todo el mundo habla de su libro. Efectivamente. Bueno, pues llegamos a ese momento a los platillos. en el que Sigrun pues, estaba también ayudando a traducir todo y empezaron a ver todos estos planos y cosas extrañas. Gracias a desde 1922 que estaban las Vril muy unidos con los Thule, empezaron a tener mucho dinero. Qué fiestas, ¿eh? Sí. Que tenía que ser. Por cierto, que antes no hemos dicho, en los Thule también militaban mujeres de alto rango, ¿eh? Bien. Sí, Ahí no era está. una sociedad masculina. ¿Se imaginan la fiesta? Por favor, que hagan una película de esto ya. No, por Dios, es que... Tranqui, venga. Bueno, pues empezaron poco a poco a llegar, empezaron a fabricar las piezas para fabricar posteriormente esos platillos volantes que tenían forma de campana. Y venga, voy a soltar una barbaridad. Suéltala. En alemán les llamaron Jenseitsflugmaschine, es decir, máquina volante en forma de platillo. Que a lo mejor has hablado de otra cosa, ¿eh? Totalmente. De flúor o algo así. El flujo. Más o menos a flúor, ¿no? Bueno, construyeron el primer prototipo. Y estaban todos... Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh, venga, vamos. Estas máquinas, como decimos, tenían forma de campana. Empezó a elevarse y ¡pum! Explotó. ¡Ostras, qué trastada! Aplastada. Estamos hablando que una chica que era profesora de ballet es la que Había diseñado un platillo volante junto a un físico alemán. Vale. Bien. Ella la pintura y el físico imagino que el interior. El doctor Schumann se quedó desolado. Se quedó hecha polvo. Claro. Y María dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Y se metió en trance Conectó la cola al suelo con los Sumi. con los sumi. Buscó cobertura. Y le llegó información nueva. Entonces a los 3 días llegó con los nuevos planos a ver a su viejo amigo el doctor Schumann. Y el físico Schumann dijo, ¡ah! Lo podemos hacer. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y empezaron a construir y construir y construir
Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Pues que las élites dijeron, bueno, todo esto queda muy bien, pero es que lo está diseñando este señor con la ayuda de una medium que habla con extraterrestres y el primer modelo ha estallado. A ver, yo es que antes de construir el primer modelo ya me sonaba la cosa rara, pero bueno, me alegro que se hayan dado cuenta ahora. Poco a poco empezaron a menguar los donativos. Claro, en el momento que hay que soltar dinero, ahora sí, ¿no? Ahora te parece raro que hablan con extraterrestres, ¿no? Pero antes no, y bien que ibas a la fiesta. El hecho es que consiguieron terminar el segundo prototipo para el 17 de diciembre de 1933. Muy bien. Guay. Esta nave sí voló algo. Sí, durante 55 minutos. Muy bien. Y se movió a grandes velocidades y empezó a hacer movimientos oscilatorios, movimientos muy raros. Qué barbaridad. Se movió a tanta velocidad que cuando aterrizó, a pesar de estar recién construida, parecía que el material había envejecido nada más y nada menos que 100 años. Vale, vale. Si yo te digo una cosa, tú te pones a girar a toda velocidad algo que esté un poco mal hecho, empiezan a saltar las piezas por fuera y normal que parezca que han pasado 100 años. Vale, el hecho es que María explicó que cuando el objeto entra en una dimensión diferente, sus propiedades son instantáneamente modificadas. El doctor Schumann... Eso tiene razón. Sí. Si te cambias de dimensión, pues imagino que pasará eso. Pero además tuvo una serie de cosas un poquito diferentes, ¿verdad? Porque esto no fue dirigido mediante una cinta. Una cinta mental. Una cinta mental. Esta parte me encanta. O sea que yo creo que lo que más me gusta, o sea, la señora se pone una cinta en la frente. Es decir, la señora es María. María se pone una cinta en la frente y entonces ella mentalmente dirige el ovni. Toma ya. Y resulta que se dice que una cinta similar fue encontrada en 1947 en Roswell. Toma. Ahí Toma, va. Toma lo que Ahí estamos va. diciendo. Esto, Ahí va. Ahora, a ver, si hay físicos y tal, que no van a escuchar, pero si ves algún físico, alguien que supiera cosas de física, ¿se podría viajar en distintas dimensiones, al menos de forma teórica? Ahora, como hay todo ese estudio de la física cuántica y tal, no lo sé, a lo mejor resulta que se puede. Pero sí que es verdad que yo he visto documentales en los que intentan, con unos cacharros que te ponen en la cabeza, mover cosas. O sea, que... no quiero decir nada, pero aquí... Ahí la soltamos. Yo no sé, no sé. Pues como decimos, los donativos fueron escasos y se paró la producción de prototipos o no tenían con qué construirlos. Hasta que consiguieron unos terrenos, comprarlos junto a la Messerschmitt. Era unos tipos de aviones alemanes en Múnich. Y allí, en un par de hangares, volvieron otra vez a la producción. De hecho, construyeron 6 prototipos más. Pero digamos que iba un poquito más enlentecido todos los progresos. El primero fue el que estalló, el segundo fue el que envejeció y siguieron construyendo hasta construir una séptima. A mí me gusta lo de RFZ1, RFZ2, el nombre estaba guay. ¿Verdad? Prototipo, sí. El hecho es que la guerra también había estallado y por eso todos los recursos económicos de Alemania iban para el ejército nazi o para el ejército alemán. Quisiera destacar la séptima. Di. ¿Puedo describir cómo era la nave? Sí, describe cómo era la séptima nave. No, dila. Vale, voy a buscar la información, que la tengo aquí. Lo primero, para que no se me olvide nada. A ver, estamos hablando de una nave que viene a ser en forma de campana. ¿Vale? O sea, pero en forma de campana. Oye, ¿no será porque una campana en el cielo? Campanas de Belén, que los ángeles tocan. A lo mejor campana sobre campana. Oye, pues todo me empieza a cuadrar ahora, ¿eh? Describamos. Venga, voy a la nave.
es más alta que ancha, lo primero, porque es una campana de 4 metros por 3 metros de ancho. Estaba dividida como en 3 segmentos. Estaba la parte central, que era el platillo, una parte superior abombada, que le da esa forma de campana, y una parte inferior, pequeñita. Perdón, continúo. No, eso, claro, y después tenía alrededor pues una serie de aros, y esos aros tenían un producto que parecía como si fuese mercurio, que se llamó Serum 525. Eso significa que hubo 524 antes. El Serum 1, el Serum 2. Estuvo mejor, pero tampoco. Tampoco. Ah, sí, bueno, hay fondos todavía para seguir probando el Serum. Ahora se dice, no sé cómo se dice cuando hay una X. Serum, porque no Serum con S. Serum, no sé. Pues eso, pues resulta que, y aquí está el detalle que imagino que añadió María Orsic, que es cuando empieza a girar muy rápido, que se calienten, que se pongan de un color morado brillante. Ahí anda. Ella dice, por favor, ahora tiene que quedar morado brillante, ¿eh? No nos olvidemos. Y pues nada, pues esto era. Ahora, 4 por 3, yo pensando que aquel extraterrestre tardó 65 años luz en llegar a la Tierra y esta gente quiere viajar en esas naves, pues a lo mejor a esos planetas, te imaginas vivir con una persona 65 años en un espacio de 4 por 3. Ustedes se llevan muy bien, ¿eh? Y comida, ¿cómo metes la comida para tantos años? Barreras energéticas. Es que el agua, ¿de dónde consigues el agua para aguantar 65 años si son más o menos 3 litros por día? A ver, las intimidades, pues tienes que meter el baño químico dentro, te tienes que llevar, o sea, si tú quieres viajar tienes que llevarte a tu mejor amigo. Porque son 65 años viajando, ¿eh? Casi nada. Te da tiempo de ver muchas series, eso sí, ahora sí. Y de repetirlas. De repetirlas, sí. Vale, pues hasta ahí era mi aportación. Bien. Mi aportación realmente. Pues, ¿qué ocurría? Como la guerra, os decíamos, ya estaba avanzada y no les estaba yendo demasiado bien ya en determinado momento a los alemanes. En diciembre de 1943, María junto a Sigrun hizo una pequeña reunión en una localidad costera llamada Kotobretsk, o algo así. O algo así, vamos a dejarlo. En algo así. Kotobretsk, o algo así. El objetivo principal era tratar el proyecto Aldebarán con la nave Brill 6. Vale. Se hizo una segunda reunión, concretamente el 22 de enero de 1944. Y en esta reunión, además de Schumann como representante de Brill, acudieron el mismo Hitler y Himmler. Que tiene hambre, dice. Venga, bueno, ahora vamos, ya estamos terminando, tranqui. El hecho es que esta reunión se desarrolló en el complejo de Mittelberg. ¿Y qué era este complejo de la empresa Mittelberg? No, es complejo ya el nombre. Era muy complejo, pero os vais a alucinar un poco. Esta fue la empresa que se ocupó de construir los primeros cohetes V1 y V2 que asolaron Reino Unido, principalmente Londres, durante la Segunda Guerra Mundial. Bébete un poquito de cosita, porque se te está quedando justo. Vale, estamos hablando de cosas bastante importantes. Sí, eso es. Entonces, fijaros, ¿en dónde se reunió? Estaban ahí metidos los principales físicos e ingenieros de la Alemania nazi. Y estaban desarrollando estos cohetes y las campanas voladoras de María. Casi nada. Pues en esta reunión básicamente lo que se trataba de dilucidar era la posibilidad de llegar en un platillo volante desde la Tierra a Aldebarán. Por eso se llamó Proyecto Aldebarán. En la reunión también se trató la posibilidad, ya que se estaban poniendo las cosas un poquito mal para los nazis, utilizar el proyecto Campana, es decir, la construcción de las naves, con un par de ametralladoras puestas en la cúpula superior para usarlas para la guerra. Pero no se creyó conveniente porque estas naves estaban diseñadas para explorar y no para el combate, por lo que es
posible que fueran fácilmente derribadas a pesar de los movimientos tan extraños y las enormes velocidades que podían construir. En aquel momento se dice, y esto entra dentro de la rumorología, que se empezaron a poco deconstruir las dos naves que estaban preparadas para trasladarlas a una base, digamos, un poquito austral, en la Antártida. Ser trasladadas en submarinos, en los U-boats. ¿Y para que no cayeran en manos de los aliados y poder desarrollar esta tecnología en un lugar un poquito lejano, con la posibilidad de conseguir refuerzos tal vez alienígenas e intraterrestres. Madre mía, pues complica todo, ¿no? Estaban como auténticas, vamos. A ver, sí que es verdad que ya que están analizando cómo, están creando, la cosa es que siempre se está creando y buscando tecnología para poder ganar en la guerra. Pues no me extraña que estuviesen investigando con distintas tecnologías para conseguir naves pues mejores. El hecho es que los aliados dijeron ver sobre el cielo de Múnich, concretamente un teniente coronel, dos luces muy potentes y brillantes y moverse a gran velocidad. Uh-huh. Esto nos conlleva a hablar sobre el tema de los Foo Fighters, que ya tratamos en el mentado programa sobre la extraña batalla de la Antártida y sobre otro programa que hicimos sobre la guerra del Vietnam y su extraña presencia de ovnis masiva. Al final los Foo Fighters, quien no sepa lo que es, pues es simplemente la forma, en vez de decir ovnis, que eso fue más adelante, pues era la forma que tenían de nombrar objetos volantes pues no identificados en la época. Y se veían eso, habían cosas, y de eso realmente hay documentales que hablan sobre esto, de los pilotos que veían esta serie de cosas. Pero claro, podría ser que uno de esos Foo Fighters pues fuesen estas naves con las que estaban experimentando. Además, como era un proyecto alto secreto, lo cual explicaría por qué los pilotos alemanes también estaban viendo estos Foo Fighters. En ambos bandos los pilotos creían que era una nave, algo experimental del otro bando. Y hay reportes de pilotos de la Luftwaffe alemana sobre estas luces brillantes. Hay investigadores que dicen que los Foo Fighters realmente eran como si fueran drones que consiguieron meterse incluso dentro de los propios aviones. Toma. Vale, pues ya se está acercando el final de la guerra. Sí, se está acercando el final de la guerra y María recibe un mensaje. ¿Qué mensaje? De Aldebarán. Y le dice que Alemania va a caer antes de 1945, así que es mejor que se pire. Y es verdad, porque al final la Segunda Guerra Mundial terminó pues por ahí, fue en el 45, pues sobre septiembre, por ahí del 45. Aproximadamente. Sí. María se lo comunicó a sus amigos más íntimos, como los hermanos Horten, que también pertenecían a los Brit. Y gran cantidad de gente nazi importante empezó a escaparse. Hubo una última reunión de María en marzo, el 15 de marzo de 1945, con su viejo amigo, el Dr. Schumann. Uh-huh. Ambos se despidieron y María le dio un último paquete de planos de todo y lo que había escrito, de fórmulas que había recibido. Nunca más se volvieron a ver. O sea, por lo tanto, María con un agente parece ser que se metieron en la nave y se desaparecieron. María nunca volvió a aparecer. Su cadáver nunca fue encontrado. Tampoco el de Bormann, el secretario personal de Hitler. Y se dice, hay quien dice, que parece ser que gente importante de la Alemania nazi escapó en estos platillos volantes en 2 días sucesivos, que además fueron vistos por inteligencia norteamericana y de los aliados. Los aliados también estamos metiendo aquí a los soviéticos, que se sabe muy poquito de ellos, pero realmente fueron los que ganaron la guerra. Sacrificaron cantidad de personas. Entonces, hay también otra teoría
más realista sobre una posible fuga. Y es que 2 submarinos, vamos a decir, nazis, arribaron en una base secreta en la Antártida, en Nueva Suabia, previo paso a Sudamérica, concretamente a Argentina y Chile, donde serían refugiados. Pues sí, al final, si ven que algo se está acercando gordo, pues yo imagino que intentan huir y dispondrían de submarinos y de todo. Pues sí. Y ahí llegamos a aquello que dijimos en aquel capítulo, en la que los norteamericanos tenían información fidedigna de que había un último bastión de tropas nazis resistiendo en la Antártida y que estas tropas fueron misteriosamente ayudadas por platillos volantes. Lo tenéis en ese capítulo completamente desarrollado. ¿Cómo se complican las cosas? Vamos llegando al final. Resulta que toda esta información saltó a la luz en una revista alemana llamada PM en el año 2010. Por supuesto, ha sido negada. Y creo que poco más nos queda por decir. Al final, siempre hemos oído que en todos los sitios hay bases secretas. Así que haya una base secreta, yo me lo creo. Que haya habido una fuga y que mucha gente se haya librado de un castigo posterior o haber sido enjuiciado. ¿Se dice así? Enjuiciado, sí. Me lo creo, eso sí. Ahora, si se escaparon con naves espaciales o con submarinos, me gustaría pensar más que con naves espaciales. ¿Vosotros qué creéis? ¿Cuál es vuestra opinión? Yo creo que volvieron a Aldebarán. Yo creo que sí. Ahora, o tal vez simplemente murieron. También, pero bueno, ya sabemos las dificultades que había y es un viaje largo, 65 años, Años luz. Años luz. Ojo. Tela, Tela. Sí. Pues bueno, yo creo que ya hemos comentado todo. Sí, por cierto, os recomiendo que os paséis por nuestra página web para ver la bonita ilustración de Bonnie. Claro, ya saben que ahí me gusta hacer dibujitos de cada episodio, así que cada episodio tiene su dibujito y lo pueden ver en la web, pero también en las redes sociales. También en las redes sociales tenéis mucha información, no solamente sobre este episodio, No, sobre todo. Sobre todo. Y sobre más cosas, porque también comentamos películas que nos gustan, series, ahí donde hacemos recomendaciones, cositas muy interesantes. Cómics, hablamos de arte, me vuelvo loca. No te vuelvas tan loca. No. ¿Cuánta cosa hay? No. Oye, pues si has llegado hasta aquí, gracias porque has superado con nosotros el episodio, has llegado hasta el final. Así que ahora suscríbete, dale al like, a la campanita de notificaciones, compártelo con tus amigos, con los familiares. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nosotros. Misterio fanáticos, cuéntanos sobre qué temas te gustaría oír. Y recuerda, nos vemos en tus pesadillas o en el próximo episodio, lo que ocurra primero. ¡Adiós!